Hermanos, vamos a orar. Oh Padre querido, en las primeras horas de tu santo sábado, levantamos nuestra voz para agradecerte por todos tus cuidados a lo largo de esta semana. Ya hemos cantado, ya hemos escuchado cantar, nos hemos regocijado con la música. Sabemos que en este principio de sábado los ángeles están cantando ahí en los cielos. Ahora, Señor, estamos aquí con los corazones dispuestos a escuchar tu palabra. Muévete en la persona de tu Espíritu. Prepara el corazón y la mente de cada hijo tuyo para que esta noche salgamos de aquí enriquecidos por tu palabra. Tu palabra tiene un poder extraordinario. En el principio, cuando no había nada, por el poder de tu palabra vino todo a existir. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, por el poder de su palabra hizo milagros. Tu palabra es vida. Por eso estamos aquí ansiosos para escuchar tu palabra. Vamos a abrir el texto bíblico y queremos que tu Espíritu nos ilumine. Lo suplicamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos queridos y hermanos, escogí para esta noche los últimos versículos de la Biblia como el texto para el mensaje. Apocalipsis capítulo 22, del versículo 17 hasta el 21. Apocalipsis capítulo 22, desde el versículo 17 hasta el 21. Siempre las últimas palabras de una persona son las más importantes. Y yo creo que en estas últimas palabras de la Biblia debe estar prácticamente un resumen de todo lo que es la vida cristiana. Y haríamos mucho bien si prestásemos atención y permitiésemos que este mensaje saliese solo de la teoría y entrase en la vida práctica. Quiero leer para ver los 4 pensamientos que vamos a desarrollar esta noche. Versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es la misión que Dios le dejó a la iglesia: llamar a los seres humanos a beber gratuitamente del agua de la vida. Llamar a los seres humanos a la maravillosa experiencia de la salvación. Versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esta es la responsabilidad que la iglesia tiene en el cumplimiento de la misión. Tenemos que ser honestos con las Sagradas Escrituras. No aumentarle nada, no quitarle nada. A presentar la palabra de Dios tal como ella está. Seguimos. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esta es la razón por qué debemos cumplir la misión y por qué debemos cumplirla con responsabilidad.
La razón es que Jesús está volviendo breve. Y finalmente el versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia. El último tema de la Biblia es la gracia. Tal vez porque es lo más importante de la Biblia. Tal vez porque la gracia atraviesa todas las páginas de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tal vez porque el centro de la experiencia cristiana es la gracia. Tal vez porque no hay justificación sin gracia, no hay santificación sin gracia, no hay glorificación sin gracia. Tal vez porque cuando cumplamos la misión debemos llevar la misión centralizada en la gracia de Jesucristo. Déjenme desarrollar estos 4 pensamientos esta noche. Primero, la misión. El espíritu y la esposa dicen ven. ¿De quién es la misión? ¿A quién le pertenece la misión? ¿Quién tiene que cumplir la misión? ¿Ah? Cuidado. Cuidado. ¿Saben por qué aparecen muchas ideas extrañas en la iglesia? Porque nosotros damos las respuestas sin mirar a la palabra de Dios. Leamos lo que está escrito. Dice así: el espíritu y la iglesia, la esposa, la novia, dicen ven. ¿De quién es la misión? Del espíritu y de la iglesia. Cuando la iglesia piensa que la misión es de ella, se va a meter en problemas. Va a empezar a inventar sus métodos. Y cuando bautiza 1000 va a pensar que ya el Pentecostés está llegando. Cuando el blanco para la iglesia de Dios no es 1000, ni 1.000.000, ni 100 millones, ni 1000 millones. El blanco para la iglesia es casi 6.000 millones, que es el total de los habitantes de esta tierra. Pero cuando la iglesia quiere hacer la cosa sola, se va a meter en problemas. La misión no es de la iglesia, pero es de la iglesia. La misión es del Espíritu, pero no es solo del Espíritu. El Espíritu quiere usar a la iglesia en el cumplimiento de la misión, pero ay de la iglesia si sale a cumplir la misión en sus fuerzas. Tiene que ir en el Espíritu, porque la iglesia puede decir ven, pero quien realmente convence a la persona para venir es el Espíritu. ¿Por qué haces campañas evangelísticas y nadie se bautiza? Tal vez porque estás cumpliendo la misión solo como iglesia. Ven, 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 ven y nadie viene. Pero si fuésemos en el Espíritu, nosotros diríamos ven y el Espíritu sacudiría ese corazón y la persona vendría. Entonces, si queremos tener éxito en el cumplimiento de la misión, debemos ser hombres espirituales. Solo una iglesia espiritual puede cumplir la misión. Estoy con ya casi 40 años de ministerio. Evidentemente ya no soy un pastor joven. Últimamente ya me siento un poco cansado. Cuando doy seminarios para jóvenes pastores, a veces en las facultades de teología, los muchachos me preguntan: pastor, ¿cuál es el secreto de cómo Dios lo ha bendecido en todo su ministerio? Y ellos piensan que yo les voy a hablar de los métodos, de esto, de aquello. El secreto está aquí. La misión no es mía, la misión es del Espíritu. Y si yo creo que la misión es del Espíritu, entonces tengo que volverme un hombre espiritual. Tengo que buscar a Dios. Les voy a contar una experiencia. Lanzaron este programa de
cada miembro de iglesia un discípulo. Y Pastor Cortés, felicitaciones, porque se dejó usar por el Espíritu para lanzar el programa Discípulos Haciendo Discípulos. No es programa de él, no es programa de nadie, ningún ser humano, es programa de Dios. Y en el Perú se lanzó el programa Discípulos Haciendo Discípulos. Cada miembro de iglesia orando todos los días, más de lo que está orando. Cada miembro de iglesia estudiando la Biblia todos los días, más de lo que está estudiando. Y cada miembro de iglesia buscando a alguien para traerlo para Cristo. Entonces el pastor dijo así: mañana cada uno va a traer un nombre, el nombre de la persona que quisiera ver en el reino de los cielos. Hoy día no puede ser solo un amigo, un conocido así, pero si tú quieres verlo en el cielo, mañana trae el nombre de esa persona. Y vamos a depositar en esta ánfora y vamos a orar para que Dios haga el trabajo en el corazón de él, porque la misión es del Espíritu. Entonces los hermanos trajeron los nombres. Esta iglesia, esto sucedió en Lima, en el distrito de Comas. Había una iglesia que tenía un vecino y ese vecino odiaba a los miembros de la iglesia. Los odiaba literalmente. Cuando los hermanos venían el sábado para el culto, él echaba agua con jabón a la vereda. Y más de una vez nuestras hermanas bien bonitas, con su ropa de sábado y su taco alto, o tacones, o salto alto, como le llaman, resbalaban y caían ahí. Y el vecino se reía. El vecino se compró un aparato de sonido, una vitrola de esas con unas cornetas poderosas, y cuando empezaba el culto en la iglesia, él prendía su vitrola con una cumbia, una salsa de esas poderosas, y con las cornetas para la iglesia. Y no había manera de tener culto, no había cómo tener culto. El pastor fue con toda cortesía: vecino, por favor, déjanos solo una horita terminar nuestro culto. Y el vecino decía: yo soy libre, yo vivo en un país libre, yo hago lo que quiero, a mí nadie me prohíbe hacer nada, estoy en mi casa, yo no estoy en tu casa. Ustedes no cantan, no hacen bulla, ¿y yo qué les digo? Entonces déjenme a mí hacer lo que quiero. Y no había manera de tener culto. El hombre, era solo comenzar el culto, él ya colocaba la corneta ahí. Y los hermanos un día se reunieron, la junta directiva, y decidieron vender ese templo y comprar un terreno en otro lugar distante, porque ¿para qué iban a pelear? Y no podían tener culto, porque literalmente el hombre no los dejaba tener culto. Pero cuando el pastor dijo: vamos a traer el nombre de una persona que queremos ver en el reino de los cielos, un diácono colocó el nombre del vecino. Y entonces el pastor dijo así: ahora, el siguiente paso, primer paso, trajeron el nombre. Segundo paso, cada uno de ustedes debe orar 15 minutos por día, por lo menos por la persona cuyo nombre trajeron aquí. Y sabes, querido, ¿sabes por qué tú piensas que es difícil ganar almas? Porque si tú no oras por lo menos 15 minutos por día por la persona que quieres para traer para Cristo, pues nunca vas a traer, porque la misión es del Espíritu y de ti, no es solo de ti. Ahora, si es del Espíritu, busca el poder del Espíritu, ora. Y yo ya he visto milagros de gente convertida que era, desde el punto de vista humano, era imposible que se convirtiese. Yo me acuerdo de una señora en el Perú, la conocí cuando yo trabajaba en el Perú hace muchos años, porque hace casi 30 años estoy fuera del Perú trabajando en el Brasil, y el esposo de esta señora era terrible, no la dejaba venir a la iglesia. Un día inclusive ella me pidió para visitar al esposo, yo fui a visitarlo, él me tiró la puerta en la cara, no me quiso recibir. Hombre bravo, no quería saber nada de la iglesia. Y siempre que voy a Perú, yo voy cada 2 años de vacaciones, y
me encontraba con esa hermana y le preguntaba, ¿y su esposa? Ah, pastor, nada, está igual. 2 años después, ¿y cómo le va a su esposa? No, nada. Y un día le pregunté, ¿cómo va el esposo? Y dice, mire, pastor, yo siempre le pedía, ore, por él. Ya, no, olvídese de ese hombre, ya no tengo más esperanza. Para ese ya no hay salvación, ese hombre es duro. Un día llegué allá al Perú y ella me dijo, pastor, tengo una noticia, mi esposo se bautizó. Y le pregunté, ¿pero cómo sucedió eso? Y miren lo que ella me dijo. Pastor, durante 30 años yo le hablaba todos los días a mi esposo acerca de Jesús. Y él se endurecía y se endurecía y se endurecía. Pero en el último año dejé de hablar a mi esposo acerca de Jesús. Y comencé a hablar todos los días a Jesús acerca de mi esposo. Y mi esposo se convirtió. El otro día yo estaba en el Brasil y un pastor me dice, ¿está viendo esos 2 viejitos allá, uno calvo y otro de cabello blanco? Sí. Bueno, el viejito calvo es hijo del viejito de cabello blanco. Uno tendría 90 años, el otro debe tener 60, 65, 70 años. Y él me dijo, el pastor, el viejito de cabello blanco que es el papá, mira, el hijo se salió de la iglesia cuando tenía 20 años. Y el papá oró por el hijo 3 veces por día durante más de 50 años. 3 veces por día, de mañana, mediodía y tarde. Señor, trae a mi hijo, trae a mi hijo, trae a mi hijo, trae a mi hijo. Al hijo no le habló nada porque el hijo se molestaba cuando el padre le hablaba de religión. Entonces el papá solo le hablaba a Jesús, Señor, trae a mi hijo, trae a mi hijo. Y pastor, el mes pasado yo lo bauticé al viejito calvo de vuelta a la iglesia después de 50 años. La misión es del Espíritu. Bueno, nuestro diácono trajo el nombre y comenzó a orar 15 minutos por día. Oh Señor, toca el corazón de mi vecino, toca el corazón de este vecino. Mientras la iglesia ya estaba comprando su terreno porque estaba yendo en retirada, ese diácono clamó a Dios, clamó a Dios, clamó a Dios. Pero aparentemente Dios no hacía nada. Es que el texto bíblico dice el Espíritu, pero no solo el Espíritu. Tú también. Entonces él dijo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué método uso para traer a este hombre? Porque yo ya oro a Dios, pero tengo que hacer algo. ¿Qué hago yo? Y Dios le inspiró una idea. Yo supongo que Dios debe haberle inspirado esa idea porque fue una idea extraordinaria. Un tratamiento de choque que produjo un resultado extraordinario. El vecino se compró otra vitrola con 2 cornetas poderosas y el lunes en la noche el vecino se vino, como era diácono, tenía la llave de la iglesia, entró y a las 8 de la noche, cuando el vecino se preparaba para asistir, para mirar la novela María, la del barrio, aquí hay María, la del barrio, el vecino estaba acomodándose en su sillón para mirar su novela y el diácono le metió la vitrola y las cornetas para la casa del vecino y colocó un sermón mío a todo volumen. Y era un sermón donde yo predico acerca de acerca de Saulo de Tarso. Cómo Saulo de Tarso perseguía cristianos pensando que estaba persiguiendo herejes. Saulo pensaba que le estaba haciendo un favor de Dios cuando perseguía a los cristianos, hasta aquella noche en que se encontró con Cristo y cayó por tierra y él preguntó, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él quedó asustado porque él nunca pensó que estaba persiguiendo al propio Dios. Y entonces en el sermón yo decía, ¿tú piensas que tú persigues a los cristianos? ¿Tú piensas que tú persigues a los herejes? Tú no sabes, pero tú persigues al propio Dios. Tú eres un hombre infeliz, tú eres un hombre vacío, tú eres un pobre alcohólico, tu hogar está destruido,
Y el hombre comenzó a asustarse porque estaba describiendo la vida de él. El hombre literalmente se asustaba porque yo estaba haciendo un retrato de la vida de él y pensó, ¿qué pasa? Eso fue el lunes. El martes, a las 8 de la noche, el vecino se estaba preparando para la novela y el diácono le dio la segunda dosis. Otro sermón. El miércoles no, porque el miércoles teníamos culto de oración. Pero sucedió una cosa interesante, el vecino ya no colocó la música. El jueves el diácono volvió y le dio la tercera dosis. El viernes la cuarta dosis. El sábado, cuando comenzó la escuela sabática, el vecino no colocó más música. Y cuando estaba terminando el culto, el vecino apareció en la puerta y se sentó atrás. Y todo el mundo lo miró asustado, porque sabían que lo odiaba y nadie sabía lo que estaba pasando. Y cuando terminó el culto, él preguntó, ¿quién está colocando sermones en las noches aquí? Nadie. No, como nadie. Alguien está colocando. No, nadie. No, porque yo escucho sermones. Alguien coloca sermones aquí, direccionado para mi casa. Y miren cómo los hermanos son místicos. No, comenzaron, deben ser los ángeles. No había ningún ángel, era el diácono. Ahí el diácono levantó la mano. Soy yo. Y el vecino lo miró así. Le dijo, ¿no tienes más sermones de esos? Hoy día el vecino es diácono de la iglesia, hermanos. Porque la misión es del Espíritu y es de la iglesia. Es de la iglesia y es del Espíritu. Ay de la iglesia si deja que el Espíritu haga solo el trabajo. No lo va a hacer. Ay de la iglesia si hace sola el trabajo. Porque sin el Espíritu no vas a conquistar corazones. Quien toca los corazones es Dios. Jóvenes pastores me preguntan, pastor, ¿de dónde usted tiene valor cuando llega la hora del llamado y comienza a llamar a las personas? No, yo no tengo valor, pero tengo un pacto con Dios. Le digo, mira, Señor, tú no vas a preparar el bosquejo, yo sé que no lo vas a preparar, entonces lo voy a preparar yo. Tú no vas a colocar el bosquejo en mi cabeza, tengo que hacerlo yo. Yo voy a presentar el mensaje. Ahora, cuando llegue el llamado, terminó mi parte, comenzó tu parte. Y es el Espíritu que trae. Porque la misión es de la iglesia y es del Espíritu. Es del Espíritu y es de la iglesia. Y nuestra misión es decir, ven, ven, ven. El que tiene sed, venga. Ahora mira una cosa interesante aquí. El Espíritu y la iglesia dicen ven. Y el que oye, todavía no es la iglesia, el que oye, todavía no se bautizó, todavía no devuelve el diezmo, todavía no guarda el sábado, está solo oyendo la palabra de Dios. Pero dice el texto, el Espíritu y la iglesia dicen ven, y el que oye, que todavía no vino, que todavía no se bautizó, ya diga ven. ¿Sabe lo que Dios está diciendo aquí? Que no debemos bautizar nunca a una persona que ya no está trayendo otra para Cristo. Porque es la única manera de él crecer en la experiencia espiritual. Esto es, él fue traído por un discípulo, pero cuando él se está volviendo discípulo, ya está trayendo otro discípulo. El Espíritu y la iglesia dicen ven, y el que oye, que todavía no está, ya venga diciendo ven. Segundo, versículo 17, versículo 18, la responsabilidad de la iglesia en el cumplimiento de la misión, querido. Usa la palabra de Dios con honestidad. No le quites nada, no le aumentes nada. ¿Sabes por qué hay muchos movimientos disidentes en estos últimos días? Que a veces le hacen mal a la iglesia y se llevan
a las personas débiles, a las personas prematuras. Y yo diría a las personas que no estudian la Biblia, no oran y no testifican todos los días. Y yo diría más, se llevan infelizmente la paja. Gracias a Dios que el trigo se queda. El zarandeo son todos esos movimientos disidentes. Vienen para llevarse la paja. Pero ¿por qué esos movimientos disidentes aparecen? Porque agarran un pedacito de la Biblia o un pedacito del espíritu de profecía y con un pedazo del espíritu de profecía comienzan a crear una doctrina, comienzan a inventar cosas. Por ejemplo, en estos días hay un movimiento disidente perturbando en el Brasil, que es ese movimiento de que el Espíritu Santo no es Dios. No sé si ya pasó por aquí. El Espíritu Santo no es Dios, grande novedad. Es como si alguien me quisiese probar que el gato tiene 5 patas. ¿Cómo 5 patas? ¿Dónde le ves 5 patas al gato? Pero ellos quieren probar que el rabo del gato es la 5ª pata. Hay gente que quiere probar, agarran la Biblia, agarran una frasecita y con esa frasecita andan proclamando una nueva doctrina. Ahora yo siempre digo, que haya gente que invente está bien, pero que haya gente que le siga. Eso es lo que no entiendo. Pero entiendo sí, porque hay gente que no ora todos los días, no estudia todos los días la Biblia y no testifica todos los días, pues es paja que el viento se va a llevar. Y esos vientos son vientos de doctrinas, vientos de herejías, vientos disidentes. Generalmente movimientos disidentes son dirigidos por personas que lucran para sí, que predican el evangelio para hacer dinero para sí. Pero gente inocente corre atrás de ellos. Este cuerpo mundial que es la iglesia está equivocada. Alejandro Bullón solito allá es el único que tiene la razón. Qué tristeza. Y hay gente que sigue. Miren otro movimiento disidente que apareció en el Brasil, no sé si apareció por aquí, que cuando Cristo murió, guardó su sangre en un vaso y que cuando fue al cielo se la llevó. Y en 1844 comenzó a echar su sangre al lugar santísimo. Y que cuando se acabe la sangre del vaso, Cristo vuelve a la tierra. Y hay gente que cree. Hay gente que cree. Pero ¿de dónde inventó esa persona? Agarra algunos pedacitos, algunas frases del espíritu de profecía y construye eso. Quiere decir, yo puedo construir lo que quiero con la Biblia. Por eso, en el cumplimiento de la misión, una de las últimas recomendaciones de Dios es: respeta la Biblia, no le quites nada, no le aumentes nada, porque si tú le aumentas alguna cosa, yo te voy a aumentar las plagas que están escritas en este libro, y si tú te atreves a quitarle algo de aquí, yo te voy a quitar el nombre del libro de la vida que está en los cielos. Oh, queridos, yo tiemblo. Cada vez que me levanto en el púlpito para predicar la palabra de Dios, yo tiemblo. Porque yo no quisiera ni que Dios saque mi nombre del libro de la vida, ni que Dios me aumente las plagas que están descritas en el libro. Entonces tengo que ser honesto en la predicación, honesto en la exposición de la palabra de Dios. Pero muchas veces aparecen personas usando la palabra de Dios propositadamente para despertar la atención. Y te digo una cosa, cuando un predicador pasa por donde tú estás, y después que él pasa, tú te quedas amando mucho más a Dios con todo tu corazón, con el deseo de cumplir más que nunca la misión, y amando y respetando la iglesia de Dios en esta tierra, entonces ese mensajero fue un siervo de Dios. Pero cuando un mensajero pasa por tu iglesia y tú te quedas dudando de los líderes de la iglesia, tú te quedas dudando del mensaje de la iglesia, cuidado, cuidado. En el nombre de Dios no quisiera que seas paja que el viento lleve. Sé trigo. Ora todos los días, estudia la Biblia todos los días, trae un alma para Cristo sabiendo que la misión no es tuya, es del Espíritu, pero que el Espíritu te va a usar a ti y vas a ser poderoso espiritualmente y ningún viento de doctrina te va a llevar.
Tercer mensaje. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La razón por que tenemos que cumplir la misión, querido, y la razón por que tenemos que cumplirla con responsabilidad es la inminencia de la vuelta de Cristo. No me gusta a mí experiencias místicas, pero les voy a contar algo que me contaron a mí. En un país sudamericano tenemos una facultad de teología y nuestros alumnos siempre los viernes en la tarde salen a las iglesias de las ciudades vecinas para hacer sus prácticas pastorales el fin de semana. Y cuentan la historia de dos jóvenes que entraron a un carro y estaban yendo para visitar la iglesia, se les malogró el carro, después apareció alguien para ayudarlos ahí y les dijo, ¿me dan un ride? Y claro, si él les había ayudado, ellos le dieron el ride y comenzaron a ir y ya era tarde, ya estaba oscuro el viernes en la tarde y los muchachos estaban hablando de la proximidad de la vuelta de Cristo y decían, ¿cuánto falta para Cristo volver? ¿Cuánto crees que falta para que Cristo vuelva? Y de repente el hombre que estaba atrás del carro les dijo, mira, la venida de Cristo está más cerca de lo que ustedes como seres humanos o de lo que ustedes como adventistas creen y esperan. Y los muchachos se volvieron para atrás y no había nadie. Y los muchachos llegaron y predicaron entusiasmados diciendo que cargamos un ángel en nuestro carro y él nos dijo, la venida de Cristo está más próxima. Puede ser que sí, haya sido un ángel. No me preocupo mucho por el aspecto místico. Una cosa yo sé, la venida de Cristo está más cerca de lo que imaginamos. Ahora, por favor, no me pregunten cuándo va a volver Jesús. Yo sé que hay gente que pagaría $1.000.000 para darle una miradita a la agenda divina para ver cuándo va a volver Jesús. Pero Jesús fue contundente al decir que el día y la hora de la venida de Cristo nadie sabe. Entonces aparece alguien por ahí y dice, sí, el día y la hora no, pero el mes y el año sí. Y ahí comienza a agarrar el espíritu de profecía, una frasecita aquí, otra frasecita aquí, y te hacen creer. Y lo peor, vendes casa, vendes carro, da todo porque el año 2000 está llegando, el año 2000 pasa y no pasó nada y te quedaste sin dinero. Pero ¿por qué somos así? Si la Biblia es contundente en decirte que la venida de Cristo será como el ladrón en la noche. ¿Ya pensaste un ladrón que te va a asaltar y dice, prepárate porque esta noche llego? No. ¿Quieres más explicación a lo que está escrito? Hay gente que vive, el Papa no puede estornudar que ya viene el decreto dominical. Bien atento, vive tu vida tranquilo como si hoy día fuese el último día de tu vida. Como si Cristo va a volver hoy día, no estés preocupado que el decreto viene, claro que viene, es profético, que vamos a ser perseguidos, claro que sí, es profético, pero guarda tu sufrimiento para el día que llegue la persecución. ¿Para qué estás sufriendo por anticipado ahora? Ahora prepárate para encontrarte con Cristo. Todos los días, si tú oras, si tú estudias la Biblia, si tú traes a alguien para Cristo, estás preparado. Señor, puedes venir a la hora que quieras. Estoy listo para encontrarme contigo. El problema es que vivimos en un mundo que nos absorbe, queridos. Entonces creemos que Cristo va a volver, pero vivimos como si Cristo no fuese a volver nunca. Yo trabajé entre los indios de la selva, la tribu Campa, y ellos solo tenían para comer mandioca, yuca y pescado. Ahora, la mandioca es una raíz que va entrando para abajo. Hay un momento
propicio para cosechar la mandioca. Porque si tú dejas que el tiempo pase, la raíz entra y se divide en muchas raíces, y cuando quieres cosecharla ya no puedes, ya no la arrancas así con la mano, porque ya se arraigó demasiado. Y yo siempre le decía a los indios, y mira que los indios no tenían las atracciones que nosotros tenemos aquí, no tenían internet, no tenían computador, no tenían nada, pero yo les decía a ellos, somos mandiocas de Cristo. Cuidado con echar muchas raíces. Cuando vengan los ángeles para la grande cosecha, cuidado que algunos de nosotros no vamos a poder salir. Echamos demasiadas raíces. Querido, educa a tus hijos, manda a tus hijos a la escuela, al colegio, a la universidad, compra un carro, compra una casa, no tengas miedo de eso. Dios te prospera, Dios te bendice, contribuye para la iglesia. Pero cuidado, no eches tantas raíces que cuando Cristo venga no pueda recogerte. Y termina el mensaje con el tema de la gracia maravillosa de Cristo. ¿Por qué el tema de la gracia es el último mensaje de la Biblia? ¿Ustedes se han preguntado por eso? El otro día yo encontré un cristiano muy sincero de una iglesia evangélica en el avión. Me decía, pastor, yo lo admiro, yo escucho su programa de televisión, me gusta escucharlo. Yo solo no entiendo por qué usted es adventista. Y le dije, ¿por qué? Porque los adventistas no creen en la gracia. Creen en el Antiguo Testamento. Los adventistas creen en la salvación por las obras. Hermanos queridos, la Biblia es el libro de la gracia. La gracia no es patrimonio del Nuevo Testamento. La gracia está en el Antiguo Testamento. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino. Un corderito murió. ¿Era símbolo de quién? De Cristo, de su gracia. Con su piel fue cubierta la desnudez de Adán y Eva. Su sangre se derramó, la sangre de Cristo estaba ahí. Cuando Israel, y acusan a Israel de que creía en la salvación por las obras, pero si todos los días sacrificaban un corderito, ¿a quién simbolizaba el cordero? A Cristo, su gracia. ¿Cómo es que la gracia no había en el Antiguo Testamento? La gracia es la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la gracia mancha de rojo cada página de la Biblia. Porque, queridos, al final de cuentas, la salvación solo será fruto de la gracia. Ni tú ni yo haremos nada para salvarnos. Somos salvos únicamente porque Jesús nos ama. Lo único que tienes que hacer para ser salvo es dejarte amar por Dios. Dejarte salvar por Dios. No luches. Sabes, yo fui director de jóvenes durante 18 años y enseñé especialidades para los conquistadores, para los guías, los líderes. Y una de las especialidades que conseguí para mí y enseñé después fue la especialidad de salvataje. Cuando alguien se está ahogando en el mar, ¿qué debes hacer? Lo primero que debes hacer, tú vas nadando hasta llegar cerca de él. Y lo primero que tienes que hacer es darle un golpe y desmayarlo. Porque si no haces eso, él te agarra y los dos se ahogan. Y yo creo que a veces en la vida cristiana Jesús llega hasta nosotros y nos da un golpe. Porque es la única manera de dejar salvarnos. Porque mientras estamos despiertos, queremos salvarnos y no dejamos que Él nos salve. Nada de lo que tú hagas gana un punto para tu salvación. Dios te ama. Y si te va a salvar es porque te ama y porque tú te dejas amar. Ahora, una vez salvo, tú te vas a regocijar en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahí entran los mandamientos, ahí entran los principios, como resultado de una experiencia de alguien que se dejó salvar por Jesucristo. Ven a Jesús esta noche. Dile, Señor, estoy aquí. Si hasta hoy día no sabes lo que es victoria, es porque has estado luchando solo.
Y muchas veces ese golpe que Jesús tiene que darte para que te dejes salvar es un accidente. Pierdes todo el dinero, pierdes una pierna, tu orgullo se va al suelo. Y cuando ya no puedes hacer nada, entonces Jesús te va sacando lentamente del mar del pecado hacia la playa maravillosa de la salvación. Ven a Jesús, entrégale tu vida, dile: Señor, estoy aquí. Quiero dejarme amar por ti. Quiero dejarme salvar. ¿Cuántos quieren decir eso a Jesús en su corazón? ¿Quieren levantar la mano? Dios les bendiga. Vamos a orar. Oh Padre querido, gracias por tu palabra esta noche. Los últimos 4 pensamientos de la Biblia. La misión no es nuestra, es del Espíritu, pero el Espíritu nos va a usar. Tenemos que dejarnos usar. En segundo lugar, Señor, la responsabilidad con la que tenemos que cumplir la misión, no quitando ni aumentando nada de tu palabra. En tercer lugar, la conciencia que tenemos que tener de la proximidad de la venida de Cristo. Y finalmente, somos salvos únicamente por la gracia. Y cuando vayamos a invitarle al mundo a venir a las aguas, es porque vamos a llevar la gracia adelante. Decirle al mundo que tú amas a las personas como son. Oh Señor, muévete, sigue moviéndote esta noche en este campamento. Ahora haz fructificar la palabra sembrada en los corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén.